Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la biblioteca de Diomedes. Hoy vamos a pasear por un tema distinto. Perros y gatos, epidemias y humanos. Desde la noche de los tiempos, las epidemias han sido nuestros compañeros inseparables. Es así que desde la antigüedad tenemos epidemias y mascotas. Esta noche vamos a estar viendo la peculiar relación que hay entre ellas y cómo la cultura fue reflejando todo ese proceso y cómo de algún modo las creencias nuestras han pautado nuestras posibilidades de sobrevivencia como género humano. En el antiguo Egipto, los gatos eran casi divinos. Por eso estaban momificados y por eso eran algo clave en su cultura. Si pensamos en el libro que define nuestra civilización, la Biblia, vamos a ver algo en primera instancia casi sorprendente. Múltiples referencias a perros, ninguna a gatos. Por ende, surge la pregunta, ¿por qué? Bueno, básicamente la explicitación es de que si bien los gatos eran sagrados para los egipcios, por ende, para el pueblo hebreo era percibido como algo a no ser venerado, porque obviamente estamos cayendo en la temática de la idolatría. Es por eso que la Biblia tiene muy buena prensa, nuestros amigos los perros, mala prensa creciente, los felinos. Ahora bien, epidemias es lo que ha definido nuestra historia, tanto es así de que si pensamos en los jinetes del Apocalipsis, la muerte era la peste. Esto es un maravilloso grabado de Durero que te va mostrando una conceptualización de las profecías apocalípticas que signan la revelación, el libro del Apocalipsis de San Juan, que son los que van a definir gran parte de nuestra forma intuitiva y arquetípica de pensar nuestra vida y nuestras posibilidades de sobrevivencia. Tanto es así que no importa en qué cultura nos pasemos por la antigüedad, las epidemias están presentes, pero ¿por qué razón? Entonces, la primera explicitación es que esa desgracia inmanejable en términos psicológicos, en términos sanitarios, obviamente tenía que ser un castigo. Si pensamos, por ejemplo, en la Grecia de Pericles, cuando Atenas logra su máximo pináculo de esplendor, y es el inicio de la guerra del Peloponeso contra Esparta, y todo ese proceso absolutamente fascinante en el que se va simbrando toda la cultura, toda la paideia griega, y cómo es que nos va a definir a nosotros hasta el día de hoy, esa situación que uno piensa absolutamente clave, como es Pericles redefiniendo junto con el marco filosófico griego cómo va a ser nuestra cultura hasta el día de hoy, en ese momento la epidemia llega a Atenas. Entonces, mueren los dos hijos de Pericles, Pericles también está enfermo. Esa situación también va a ser percibida como un castigo. Hay un texto clave en mi visión del mundo, que es Marco Aurelio, sus meditaciones, los soliloquios. La viruela llega también al Imperio Romano y arrasa con Roma. La proporción de fallecidos era absolutamente increíble. Era una peste que habían traído las legiones de lo que hoy en día definiríamos como Asia Menor, como Turquía, y asola Roma y se expande a través de cada puente y cada puerto de la sociedad romana. Marco Aurelio,
un estoico, le trata de dar sentido a eso. Porque el tema de fondo es las desgracias. ¿Cómo vamos a asumirlas? Las desgracias, ¿no van a ser mejores personas? En última instancia, sí, nosotros vivimos una época absolutamente dramática y crítica y dura. ¿Eso nos va a fortalecer para los tiempos venideros? ¿Eso va a hacer que nosotros asumamos valores de otra índole? ¿Nos va a hacer más duros para la vida? ¿Nos va a hacer más fuertes radicalmente? ¿Y esos valores los vamos a poder transmitir a nuestros hijos? Marco Aurelio plantea ese tema aquí. En otra perspectiva radicalmente distinta, hay un autor fascinante, que es Dan Carlin, que te plantea el tema. Sistemáticamente las sociedades han estado planteándose si ellos son la última generación. Cosa curiosa, hemos sobrevivido una vez más a pesar de las diversas catástrofes. Esa tensión nos está haciendo realmente bien. Carlin plantea, a partir de múltiples investigaciones, problematiza eso y lo cifra en el testimonio del ministro de Hacienda de Estados Unidos en el año 29, plena depresión. Entonces, este jerarca evalúa que es una tremenda desgracia la depresión, pero nos va a fortalecer. Carlin rebate esa afirmación y te plantea de que no, de que las desgracias son desgracias, nada más que desgracias. Lo que sí puede llegar a acontecer, muy en la misma línea de lo que en un lugar muy distinto y en una situación muy trágica había escrito Viktor Frankl en El hombre de busca del sentido. Vamos a rememorar un poco antes. Viktor Frankl es psicólogo judío que pasa la atroz experiencia del campo de concentración de Auschwitz. Se da cuenta de que una experiencia de esas características invalida gran parte de sus desarrollos teóricos previos. La naturaleza humana, la mente humana, después del espanto de la Shoah y de la Segunda Guerra Mundial, no puede seguir siendo descrita bajo los mismos términos. Por lo tanto, Viktor Frankl funda lo que se llama la corriente de logoterapia. De alguna forma, que el conocimiento, el sentido de vida resignifique las experiencias. De algún modo es una estrategia para salir lo mejor posible de situaciones dramáticas y traumáticas. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Viktor Frankl? Sí se puede salir si uno logra cambiar el sentido de vida y logra resignificar lo que había sido la vida de uno hasta ese momento. Pero las desgracias siguen siendo desgracias. Si nosotros seguimos nuestro paseo por la historia, también Bizancio fue atrapado y golpeado por la epidemia. En el primer caso, en Roma, había sido viruela, aparentemente aquí había sido la peste bubónica. Lo interesante es que los escritos en aquella época manejan mucho el concepto de que obviamente este emperador, Juliano, de alguna forma le había buscado esa desgracia a su pueblo. Era un emperador con pautas bastante consumistas, y entonces, cuando los bizantinos empiezan a intuir de que la peste se propagaba de puerto en puerto, bueno, quizás sea porque de puerto en puerto se estaban haciendo compras extremadamente suntuarias, onerosas, sin sentido para Bizancio. Quizás esto es un castigo de Dios. Si nosotros esto lo vamos atando con la imagen que habíamos visto de Durero, de
los jinetes del Apocalipsis, es básicamente entendible que cuando llega la epidemia más atroz de todas en nuestra memoria colectiva, que es la peste negra, que en realidad es una variante de la peste bubónica, y la Europa del 1300 pasa de 80 millones de habitantes a 30 millones de habitantes, pensemos de que, por ejemplo, la Atenas de Pericles había quedado devastada en un 25% de su población. La cuarta parte de los habitantes de Atenas mueren. Aquí más de la mitad mueren por la peste. Entonces, una catástrofe de estas características obviamente iba a marcar en forma permanente nuestra memoria colectiva. Lo interesante es que nuestros amigos los gatos y los perros tenían mucho que ver con esto. ¿Por qué? Por una cosa bastante simple. Nosotros habíamos estado viendo que los gatos eran sagrados para Egipto, de alguna forma estaban muy signados por lo pagano. A esto le tenemos que agregar una cosa maravillosa. Hay una divinidad nórdica, Freya, cuyo carro era tirado por auténticos gatos. Pero a su vez, esto es un fabuloso dibujo, Hécate, otra divinidad, pero del panteón grecolatino, su mascota clave eran los gatos, y ella es la que de alguna forma está correlacionada con las artes mágicas y con la nigromancia. Si nosotros le atamos esas características del mundo pagano, pestes sucesivas y una lectura muy parcializada, muy sesgada de las Sagradas Escrituras occidentales, estamos dando una muy mala combinación para la sobrevivencia de los gatos en Europa. Entonces, los gatos medievales, mira qué lindo gato, eran vistos como, obviamente, emisarios de la oscuridad. De ahí que en una época muy marcada por el espíritu inquisitorial, por la intolerancia, por la ignorancia, se pensara de que gato que veíamos, gato que teníamos que matar. Único pequeño gran problema práctico. Eran los gatos los que limitaban la población de las ratas. Y era a través de las pulgas de las ratas que se transmitían habitualmente gran parte de estas pestes. Lo interesante es que, lamentablemente, la humanidad, de alguna forma, por eso tantas veces se habla de una época oscura, le era muy difícil atar esos fenómenos porque obviamente no había el bagaje científico para eso. Una vez más, la falta de conocimiento es el principio de un pequeño apocalipsis. Entonces, esas persecuciones a las mascotas fueron la clave para el desarrollo sistemático de las epidemias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Muchas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc.
placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Heck. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Muy bien, seguimos. Una imagen dantesca. Un médico en la Edad Media. Habíamos visto que Europa había quedado radicalmente devastada. No se entendía qué es lo que realmente mataba a la gente. Intuitivamente había pautas mínimas que empezaban a explicitar de que quizás de las emanaciones de algo podía ser que fuese que viniese la muerte. Los médicos se vestían así y era la época en que había un libro con un nombre bastante peculiar que se llamaba El martillo de las brujas. Uno de los libros absolutamente buscados hasta el día de hoy, Maleficarum, que, cosa curiosa, no estaba escrito por brujas, sino que estaba escrito por dos monjes dominicos, que se habían especializado en armar un cuestionario para interrogar brujas. Lo interesante casi desde el punto de vista epistemológico es que eran preguntas que inducían a la respuesta, no solamente por el sistema de torturas, sino que todo lo que nosotros habitualmente meditamos y creemos que es un aquelarre, está descrito aquí porque era lo que ellos pensaban que era un aquelarre. Y era lo que ellos pensaban que acontecía con los felinos y el gran enemigo, con Satán, con Lucifer y con las embajadas de lo oscuro que eran obviamente las brujas. Este libro, aparte de haber sido un instrumento de tortura, haber sido uno de los libros que justificó y sistematizó la persecución, te alumbra sobre lo que fue una época absolutamente siniestra para la humanidad, en el que el oscurantismo realmente marcó Europa. Pero luego de la muerte, un psicólogo diría que hay un contrapeso entre Eros y Tánatos. Todo ese contexto también tiene otro tipo de literatura. Pensemos que fue la época no solo de el Decamerón, sino que también de los cuentos de Canterbury, que son las narraciones que de alguna forma te permiten vislumbrar la otra Europa, la que está prefigurando radicalmente el Renacimiento. Entonces, aquí vamos a empezar a ver algunas particularidades, porque ¿qué es lo terrorífico de una peste? No solamente que te morís, sino que tampoco había explicación y que golpeaba desde el monarca hasta el siervo, desde el mercader hasta el soldado. Nadie se salvaba. Entonces, tanto el Decamerón como el Canterbury, los cuentos de Canterbury, trabajan la situación en contextos de peste, de qué es lo que hacen las clases pudientes. Y eso, cosa curiosa, no es demasiado distinto de lo que acontece hasta el día de hoy. Habitualmente se iban de los lugares donde había mucha gente, buscando salvarse en zonas aisladas y, cosa curiosa, ahí se dedicaban a, aparte de la fiesta, también a meditar sobre
no solamente el sentido de la vida, sino unos cuantos otros temas. Por lo cual, estos textos te van marcando cómo se entendía la vida en aquella época. Pero por otro lado, lo interesante es que todo este proceso de destrucción, si uno mira rápidamente en un libro de historia, dice, qué cerca que está del Renacimiento. ¿Puede existir alguna causal económica que esté ligada a la mortandad de gran parte de la población y un enorme resurgimiento económico? De hecho, hay un montón de libros que trabajan sistemáticamente la hipótesis que el hecho que cuando terminó la peste la gente volviera a las ciudades, los campesinos emigraran hacia las ciudades porque había salarios altos, que a su vez campesinos pobres pudiesen por fin conseguir un ingreso decente o pudiesen conseguir tierras, eso implicó un cambio económico fascinante en menos de un siglo, que es uno de los motores, junto con los descubrimientos, de la edad moderna. Y esto nos lleva a un siguiente nivel, que es de que en el 1500 el planeta cambia el mapa. Hay un texto clave, Armas, Gérmenes y Acero, en el que de alguna forma se te explicita otra forma distinta de entender la historia de la humanidad. Evaluar nuestra historia por la evolución de los ecosistemas. El hecho concreto es que los europeos, ya los que habían sobrevivido, tenían gran parte de un montón de anticuerpos a enfermedades que eran desconocidas en lo que habitualmente se llama el Nuevo Mundo. La conquista de América, si uno la piensa en términos absolutos, es casi increíble que unos pocos centenares de españoles que llegan básicamente muy mal de la expedición a través del Atlántico, pudiesen derrotar ejército tras ejército de indígenas. Una explicitación bastante lógica es que fue antes que nada una enorme guerra bacteriológica. Los españoles, los europeos, traían un montón de enfermedades en forma obviamente inconsciente, pero el hecho concreto es que esas enfermedades, habitualmente viruela, sarampión, devastaron en una forma dramática la población indígena. Existe un montón de narraciones al respecto de cómo los indígenas percibían de que los europeos estaban trayendo la muerte. De hecho, hay algunos textos que muestran de que ellos, por ejemplo, pensaban de que las semillas que estaban trayendo algunos europeos eran el principio de las pústulas de la peste. Cosa curiosa, podríamos decir en primera instancia de que las primeras generaciones de europeos esto lo trajeron en forma inconsciente. Es en el 1770 donde que por primera vez, al menos por escrito, encontramos el horror. El horror es un general británico que frente a la insurrección de una confederación de tribus indígenas en el norte, en lo que actualmente sería Estados Unidos, define que el único modo de doblegar a esas poblaciones sublevadas es por medio de una estratagema. Esa estratagema es darle mantas que ellos saben de que están infectadas con viruela. Eran en los primeros años en los que un médico escocés había logrado entender un principio clave de la medicina: cómo generar una primera vacuna contra la viruela. Es en ese momento que a su vez el ejército británico utiliza en forma directa la guerra bacteriológica no, porque es en última instancia un virus, de la viruela contra las poblaciones indígenas.
no quiero que esto solamente pase a ser un aviso contra el Imperio Británico. Por supuesto que en la antigüedad existían narraciones como, por ejemplo, que el ejército mongol estaba sitiando una ciudad con europeos, la peste se desarrolla en el campo mongol y mongoles consideran de que, bueno, ¿por qué no compartir la desgracia? Entonces, la idea maravillosa que se les ocurrió fue, en las catapultas, poner los cadáveres de los apestados y tirarlos adentro de la ciudad, para que la peste se propagara también dentro de ese sitio. O sea, cuando uno va viendo todas estas largas páginas de historia, ves lo inmanejable, ves las decisiones éticas o inmorales en ese momento. Que Marco Aurelio te diga, no me compadezcas a mí que estoy muriendo, piensa en los que están infectados. Ahí hay un mandato ético sobre en quién vamos a estar pensando y a quién vamos a estar socorriendo. También las enfermedades pueden ser un factor de poder. Y eso es también parte de la historia cultural de las epidemias. Entonces, las poblaciones indígenas fueron radicalmente devastadas por este mecanismo. En aquel contexto, realmente es en los primeros albores de que se logra ya empezar a entender por qué se están propagando estas epidemias. Y es en ese momento en que, si vamos adelantando un poco el reloj de la historia y nos venimos al Río de la Plata, hay un capítulo absolutamente dantesco, quizás el más negro de nuestra historia, que es la Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza, hay un Estado organizado que es Paraguay, que no tenía deudas con el exterior, que tenía una economía organizada, en el que de alguna forma la gente estaba llegando a estándares de vida insólitamente buenos para el área a comparar. Las políticas imperiales definen de que ese país tiene que ser arrasado. Eso es la Guerra de Triple Alianza, en el que Brasil, Argentina, Uruguay se pliegan en esa alianza infame para arrasar Paraguay. Bien. Es ahí la época de Mitre, del general Flores, del duque de Caxias. Para hacerlo de alguna forma breve, la narración, Paraguay lucha hasta el último hombre, luego solamente le quedan niños, los niños también son masacrados. Es por eso que en Paraguay, al día de hoy, no se festeja el Día del Niño, en recuerdo de estos niños que fueron asesinados, niños de 8 años que de alguna forma los vestían con un uniforme y que fueron masacrados por los brasileños. Esto es parte también de la historia de América Latina para entender lo que es nuestro continente. En ese contexto, en esa guerra totalmente genocida, las tropas de la Triple Alianza no pueden avanzar porque, cosa curiosa, los paraguayos están peleando centímetro por centímetro. Duque de Caxias le manda el reporte al comandante en jefe, que de alguna forma Mitre, y para notificarle de que lo complicado que era la situación, porque aparte de que los paraguayos peleaban mucho, en el campamento de la Triple Alianza hay una peste que no se puede decir su nombre: cólera. Mitre le escribe, le aconseja, le ordena al duque de Caxias de que sea hombre y que haga avanzar esas tropas, pero que él logra entender que esa orden es difícil porque obviamente están perdiendo mucho tiempo en enterrar a los muertos. Entonces le dice, ese tema yo ya se lo resuelvo. Tiren los cadáveres al río. ¿Por qué al río? Bueno, por una razón muy simple. Porque si uno mira el mapa del área, los ríos que pasaban por el Paraguay, de alguna forma, también pasan
por lo que se llama la Mesopotamia argentina. El único problema de la Mesopotamia argentina, una región muy fértil y hermosa, es que estaba llena de gauchos federales. Y es una época en que Mitre, Sarmiento, consideraban de que no había que ahorrar la sangre de los gauchos porque no sirve ni para regar la pampa. Las sublevaciones sistemáticas de la causa federal realmente habían hartado a Mitre, y Mitre pensó de que quizás una buena peste del cólera podía ayudar a resolver el problema. Obviamente, tanta maldad tiene implicancias. Hay diversas discusiones de por qué, pero el hecho concreto es que la peste del cólera se correlacionó muy poco tiempo más tarde con la peste de la fiebre amarilla. La peste de la fiebre amarilla, a todos nosotros la tenemos marcada por esta imagen atroz, hermosa e imposible de olvidar. Un bebé tratando de tomar del pecho de su madre muerta. Creo que es muy difícil hacer una escena que logre cifrar tanto lo que es la desgracia, una epidemia. Ya volvemos. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Muy bien. Habíamos visto que esta imagen condensa de alguna forma la pesadilla de lo que es una epidemia. Esta epidemia que arrasó con Buenos Aires no solamente arrasó en términos físicos, sino quizás también hasta en términos institucionales. Sea un fenómeno bastante peculiar por el cual el presidente en ejercicio, Sarmiento, no vacila y huye. Se toma el tren y se va con todos sus ministros. El vicepresidente, que había quedado a cargo, cosa curiosa, se da cuenta de la sabiduría del primer mandatario, también se va. Queda una junta de vecinos e insólitamente es el viejo Mitre, que también se ha dicho de paso, era el fundador del Diario de la Nación, militar, traductor de la Divina Comedia, la había llevado a verso en español. Esa persona dirige la comisión de vecinos para enfrentar la fiebre amarilla. Aquí viene lo interesante. Con los antecedentes de Mitre, había que esperar algo sorprendente. Y por supuesto que lo pasó. Mitre logró encontrar el culpable de la fiebre amarilla. Quizás les sorprenda que el culpable de la fiebre amarilla para Mitre y para toda esa élite eran los malditos italianos pobres de los conventillos de San Telmo. La gente que vivía sin nada,
obviamente eran los que estaban muriendo como moscas, y obviamente, como estaban cerca del puerto, habían sido los primeros en sufrir los efectos de la fiebre amarilla. Por lo tanto, pasaron a ser los culpables. ¿Podemos decir de que realmente esa élite era xenofóbica y que estaban absolutamente imbuidos de un espíritu perverso? Sí, lo podemos decir, sí. Por supuesto que lo podemos decir. Hay que rebobinar un poco la historia y pensar de que en la época de la Edad Media eran los judíos los acusados de envenenar los pozos que generaban las epidemias. La maldita costumbre que tenemos de salir a buscar culpables donde obviamente no los hay, también es parte de la historia de la humanidad. Hay un cuento de Edgar Allan Poe que logra cifrar muy bien, de algún modo, lo que sienten las élites cuando vienen las desgracias. La máscara de muerte roja. Habíamos estado charlando de Canterbury, habíamos estado charlando del Decamerón. En este libro se logra conjugar varios temas. Por un lado, la peste como algo sobrenatural. La élite yéndose, huyendo, refugiándose en un lugar donde no lleguen los malditos pobres y no llegue la maldita peste. El texto de Edgar Allan Poe es una obra maestra porque te muestra que las epidemias son antes que nada republicanas. Entonces, matan a todo el mundo si no tenés una vacuna. Esto es un concepto clave para incorporarlo en épocas en que hoy en día estamos debatiendo un montón de temas. Entonces, si los libros nos sirven para algo, y yo creo que sirven para mucho, es porque el conocimiento, el analizar las experiencias pasadas, el ver cómo las generaciones pasadas vivieron, sintieron y buscando, en el acierto o en el error, una solución, eso es nuestro punto de partida hoy en día. Si nosotros no logramos pensar cómo vivía Pericles y por qué la oración fúnebre, si no logramos entender por qué Marco Aurelio escribió lo que escribió, si no logramos ver por qué Poe te hace la advertencia que te hace de que por mucho que te escondas, igual va a llegar, factiblemente estemos tomando decisiones muy equivocadas. Retornemos al Río de la Plata. Habíamos estado charlando de que la fiebre amarilla arrasa con Buenos Aires. Montevideo también fue arrasada. Hay un texto del doctor Buño que se llama Un episodio en la vida de Montevideo de 1857, dos puntitos, la fiebre amarilla, en el que básicamente es una investigación académica, médica, en la que hay una particularidad. Viene el listado completo de los muertos con nombre, edad, ocupación, de cada una de las personas que murió en Montevideo en ese momento. Entonces, a partir de eso, vos podés sacar cómo era la composición demográfica de Montevideo en aquel momento, cómo era la composición social, qué tipo de país teníamos y cómo esa pesadilla también aterrizó aquí. Lo interesante es que tanto en Buenos Aires como en Montevideo, en esas décadas, ¿cuál era la discusión? ¿Los barcos tienen que hacer cuarentena o no? ¿Cerramos los comercios o no? Quizás eso les parezca parecido a algo que estamos escuchando hoy en día. Porque en aquel momento también se empezó a intuir de que si vos de alguna forma lentecías la movilidad de la ciudad, podías ir de alguna forma bajando la cantidad de posibles contactos.
tenemos que llegar a una escena que parece demasiado cercana, que es la famosa gripe española, que aquellos no saben, no era española, se había surgido en Kansas y que era una variante de la gripe que en 1918 arranca y en menos de 2 años mató 50 millones de personas. En ese momento hay un debate muy fuerte sobre usar o no tapabocas. De hecho, en Estados Unidos había ciudades en las que era totalmente definitivo la obligación de usar tapabocas y otras en las que no. Lo interesante es que en algunas, obviamente, ibas a la cárcel, en otras tan solo había multas y en las otras podías circular libremente, porque eso de alguna forma era el régimen federal. Pero lo interesante es que esa práctica fue cifrando el debate social y las pautas en aquel contexto. Tenemos que pensar de que en ese instante en el que la sociedad norteamericana, la sociedad española, la sociedad uruguaya queda arrasada por la gripe española, se empieza a generar algo que hoy en día se está debatiendo. ¿Qué va a pasar el día después que termine la epidemia? Hoy, si uno busca esa eventualidad, vas a ver que hay un montón de debates que dicen de que factiblemente vengan años de hiperconsumo y de hiperfiesta cuando se termine el COVID. Factiblemente, los famosos años locos 20, con el Charleston, el jazz y la vida alocada, fue una reacción casi maníaca de una generación que había visto el horror de la Primera Guerra Mundial más la gripe española. Como cosa casi no tan menor, ¿por qué se llama gripe española? Si se originó en Estados Unidos. Por una razón muy simple. España era en aquel contexto un país neutral a la guerra y no había censura. Entonces, fue una de las pocas sociedades en las que libremente se debatió el tema de la enfermedad y de cuántos muertos había, de cómo era el nivel de propagación y de qué era lo que se podía hacer y qué era lo que no se podía hacer. Por ende, quedó para los próximos siglos de que la gripe era española, pero cosa curiosa, no se había originado en España, sino en Estados Unidos. Todo esto nos está llevando a ir asumiendo de que las epidemias sistemáticamente nos han acompañado siglo tras siglo y que a su vez tienen un correlato muy directo con las guerras. Por una razón lógica. Es un contexto de guerra que la gente se alimenta menos, que el sistema sanitario da quiebra de algún modo o queda totalmente superado y en el que empieza a quedar totalmente fragilizada toda la sociedad. Un capítulo espantoso de la Segunda Guerra Mundial fue el heroico proceso de defensa de la ciudad de Leningrado, hoy en día San Petersburgo. Durante 3 años esa ciudad resistió el cerco nazi. La gente literalmente se estaba muriendo de hambre. Literalmente se comieron todo. Pensemos de que Leningrado es en la ciudad también que en medio de esa desgracia, Perelman está escribiendo Álgebra recreativa, que Shostakovich está componiendo música, porque él era músico y a su vez bombero en Leningrado, sitiado por los nazis. Es en esa sociedad absolutamente cercada, devastada, donde aparte de los nazis estalla la epidemia. Cuando llegan los primeros blindados del Ejército Rojo a liberar Leningrado, dentro de las primeras unidades, increíblemente, los rusos lo que te traían era, porque está consignado así en los documentos, 528
gatos, porque era lo único que podía parar la epidemia en Leningrado. El tema es que con 528 gatos ni empezabas a enfrentar la epidemia, entonces empezaron a recopilar de todos lados de Rusia gatos hasta llevar pedidos de más de 5.000 gatos por embarque a Leningrado, en una ciudad que estaba exactamente así. Era la única forma de parar una epidemia, con gatos. Yo soy del interior profundo de este país, yo soy de Flores, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, Flores históricamente es un lugar en el que en el mapa de la Organización Mundial de la Salud el quiste hidrático es más alto históricamente. Las pautas para explicitar esto son relativamente simples. Había una larga tradición en un departamento básicamente latifundista en el que los animales, los perros, eran alimentados con achuras crudas. Eso es un vector increíble de propagación del quiste hidrático que es claramente transmitible a los seres humanos. Por ende, hay gran proporción de las personas que vivieron o nacieron en Flores que han tenido el quiste hidrático. Yo afortunadamente no, porque en casa había la pauta de que siempre había que cocinar la carne muy bien. El hecho concreto, que aquí tenemos a Conan Doyle. Les presento a Conan Doyle. Es verdad que los animales te pueden transmitir una enfermedad. También es más clave incorporar un conocimiento. Los animales domésticos nos acompañan desde la antigüedad por compañía, por afecto, porque de alguna forma hacen la vida más linda. Estos pequeñuelos son los que para mucha gente son parte de su explicitación del sentido de vida. Pensemos de que cuando viene la noche oscura, las personas se reúnen en torno al fuego a compartir una buena historia, a compartirla con los afectos. Si uno lee el final de Fahrenheit 451, de algún modo ese es el mensaje. El conocimiento va a sobrevivir, las personas van a sobrevivir y gracias a ese conocimiento, esa sobrevivencia va a tener sentido y la vida va a ser mejor. Entonces, una vez más, yo les quiero recordar, cultos para ser libres y el conocimiento es la clave. Muchísimas gracias.